Bienvenidos como siempre a este espacio. Damos gracias a nuestro Padre para que nos permita en esta mañana el traer su palabra viva a todos y cada uno de nosotros. Todos somos absolutamente dependientes, ¿verdad? De que el Señor, que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la vaya perfeccionando, dice la Escritura, hasta el día de Jesucristo. Damos gracias al Padre porque Él nos conoció a todos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, nosotros estamos en esta tierra no por casualidad y no porque papá y mamá nos trajeron a este mundo, sino que nosotros somos parte del plan de Dios. El plan de Dios que era levantar a su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y junto con Él a todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Dios nos planificó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ciertamente Él estaba apuntando a Cristo y en Cristo estaba apuntando a que nosotros seamos partícipes de Él, ¿verdad? Durante todas las edades. Es decir, ahora nosotros tenemos el privilegio en este tiempo de, por la revelación del Evangelio, saber por el Espíritu, ¿verdad? Lo que el Padre ha hecho a nuestro favor, de tal manera de que hoy podemos tener ciertamente el privilegio de comenzar a hacer nuestro todo lo que Dios había planificado desde antes para ti y para mí. Este es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado, lo cual efectivamente pone una nota importante del porqué de la existencia de todos y cada uno de nosotros. Nosotros efectivamente sabemos que en el primer hombre, en Adán, tenemos una vida efímera y sabemos que esta vida pues se va a terminar. Pero sin embargo, el Señor nos ha dado un nuevo comienzo a todos y cada uno de nosotros en Cristo. Pero ahora sabemos que este nuevo comienzo estaba planificado por el Padre. Este nuevo comienzo es algo que el Padre desde antes de la fundación del mundo lo definió para que efectivamente nosotros podamos ser su casa, para que podamos ser su tabernáculo y para que Él pueda ser nuestra vida y vivir dentro de nosotros como nuestra vida, para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo, y Él sea el que efectivamente haga todo lo que deba hacer dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que es maravilloso que no perdamos nosotros esta idea central de que realmente nuestra relación con Dios no comenzó hace algunos años cuando lo conocimos, no, realmente nosotros fuimos engendrados por el Señor, obviamente en Cristo nuestro Señor y Salvador, pero nosotros fuimos concebidos por nuestro Padre y conocidos por Él desde antes de la fundación del mundo. El apóstol nos muestra y nos dice que en algún momento nosotros conoceremos, ¿verdad?, cómo fuimos conocidos por Él. Así que es maravilloso el hecho de saber que nosotros tenemos esta esperanza, ¿verdad? Cada día y que no nos encontramos en esta tierra como fruto de la coincidencia, sino que somos parte de este plan maravilloso, ¿verdad? Que Dios tenía en su corazón, que es el poder revelar a todos y cada uno de nosotros por quién Él hizo todas las cosas, para quién Él hizo todas las cosas y por medio de quién Él hizo todas las cosas, y que nosotros somos parte ciertamente de este plan maravilloso de nuestro Señor y Salvador. Por eso es que es tan importante, hermanos, que la vida que el Señor ha puesto dentro de nuestro espíritu, esa vida tenga que ir creciendo. Y le damos gracias al Señor porque ciertamente más allá de que nosotros podemos ser colaboradores de Dios para ir descubriendo la vida que el Señor ha puesto en nosotros, esa vida depende del cuidado de Dios mismo. Él es el autor y es el consumador de la fe. Esa vida depende de Dios mismo, porque Él fue el que nos engendró. Imagínense si Dios nos hubiese engendrado y nos dejaría a todos nosotros sin el sustento diario y sin el alimento vital para poder seguir creciendo. Sería imposible, ¿verdad? Como Dios nos engendró, Él es el que propició, Él es el que comenzó esto,
ciertamente Él mismo lo va a seguir sosteniendo dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos resta a nosotros? A nosotros nos resta el apropiarnos de todo lo que el Señor nos muestra, nos ha sido dado por Cristo en el Espíritu Santo. Y ahí está uno de los graves problemas que tenemos. Porque más allá de que nosotros escuchamos todas estas realidades, pero sin embargo todavía no necesariamente van siendo una experiencia dentro de cada uno de nosotros, porque efectivamente hay un alma que compite con el espíritu y un alma que quiere adueñarse de todo lo que le corresponde al espíritu. ¿Verdad? Esta es la gran lucha espiritual que ha existido desde siempre. De hecho, la propia escritura en el Antiguo Testamento nos da muchísimas figuras de esta realidad, ¿verdad? Cuando normalmente siempre hubo una pugna entre el primer hijo y el segundo hijo, la primera creación y la segunda creación. Eso tiene que ver directamente con Adán y Cristo ahora dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un primer hombre en nuestra experiencia que es Adán, que reclama la primogenitura, pero realmente sabemos que ahora tenemos una segunda creación y una última creación, que es Cristo mismo morando en nosotros, que es verdaderamente el primogénito, sobre el cual Dios ha puesto su bendición y la vida que tú y yo ahora tenemos que conocer. En el libro de Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Queremos el día de hoy, en el versículo 3, leer algunos versículos que creo que pueden ser importantes, que los recordemos, que los repasemos, que nos alimentemos de ellos para que nuestra esperanza de nuestro crecimiento espiritual no esté puesta en nuestra propia capacidad, en nuestra propia estrategia y en los propios recursos del poder del alma, que por supuesto son limitados, sino que estemos absolutamente seguros que quien está realmente a cargo de nosotros, quien se hace responsable de la vida que tú y yo tenemos en nuestro espíritu, es Dios mismo, ¿verdad? Por lo cual, ciertamente nosotros tenemos que estar atentos a esta realidad. El apóstol Pablo, en el versículo 3 del capítulo 1 de Filipenses, ¿verdad? Hasta el versículo 6 dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, él mismo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una promesa ciertamente preciosa y maravillosa para todos nosotros, porque vemos que el Señor no está esperando, ¿verdad? Para que esta salvación tan grande que el Señor nos dio, no está esperando que efectivamente nuestra mente haga algo o tenga que completar algo, sino que aquí la Escritura nos muestra claramente, ¿verdad? Que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará, lo cual nos deja, ¿verdad? Una absoluta tranquilidad. Obviamente porque sabemos que la obra, la vida que el Señor puso dentro de cada uno de nosotros, Él mismo, ¿verdad? Se responsabiliza y se compromete a terminarla dentro de cada uno de nosotros. Pero la parte nuestra, pues por supuesto, es el que nosotros vayamos conociendo y descubriendo esa vida que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Lo triste es que tenemos todo lo que Cristo es en nuestro espíritu, pero sin embargo todavía en nuestra alma nosotros seguimos viviendo con necesidades, seguimos viviendo con carencias, seguimos viviendo como el hombre natural, como el hombre que no tiene a Dios, seguimos viviendo como el hombre, ¿verdad? Sin Dios y sin esperanza. Seguimos viviendo como el hombre que de alguna manera está esperanzado en que Dios le resuelva los problemas temporales de la vida, en lugar de poner y enfocar nuestra mirada en Cristo, sabiendo que Él no solamente efectivamente nos ha dado respuestas para el tiempo presente,
sino también nos ha dado respuestas para el futuro, nos ha dado respuestas ciertamente, ¿verdad? Para cuando nosotros nos tengamos que ir de este cuerpo. Esa es la esperanza que debemos tener los cristianos, realmente una esperanza viva, sabiendo ciertamente que hoy nosotros obedecemos a una vida que el Señor ha instalado en nuestro espíritu para que efectivamente esa vida vaya creciendo en nosotros. Y el anhelo del Señor es que en nuestra propia experiencia nosotros desde nuestra alma vayamos conociendo esa vida y permitamos que esa vida sea la que ahora vaya operando dentro de cada uno de nosotros, la que vaya ciertamente entregando, supliendo para todas y cada una de sus necesidades. El Señor lo que busca es ciertamente un alma dependiente del Espíritu. El Señor lo que busca es un alma que esté buscando permanente y continuamente al Espíritu para que pueda hacerse beneficiaria de todo lo que Dios ya ha hecho por ti y por mí. Es decir, nosotros todavía podemos estar orando respecto de que Dios nos resuelva problemas temporales, cuando ciertamente el Señor ya nos dio todas las respuestas en Cristo Jesús. Lo que nos resta a nosotros es conocer a Cristo, porque en Cristo Jesús nos han sido dadas, dice la Escritura, todas las cosas. Así que primero es muy importante ver que todas estas oraciones, ¿verdad? Todo este sentir del apóstol Pablo no es un sentir ni oraciones del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una herramienta del Espíritu Santo y del Cristo que mora en él, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que el apóstol está expresando y manifestando a través de estas cartas no es más que el mismo sentir de Cristo y del Espíritu Santo por todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, es maravilloso ver cuando él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mira, este es el corazón del Espíritu mismo del Señor, ¿verdad? Este es el sentimiento que el Señor tiene por todos y cada uno de nosotros. Él está agradecido a Dios por nosotros, ¿verdad? Él ciertamente está, ¿verdad? Como el Espíritu que está intercediendo por todos y cada uno de nosotros permanente y continuamente, rogando con gozo por todos nosotros. Fíjate, el Señor no está triste por nosotros, el Señor está gozoso por nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce en el Espíritu que tú y yo y todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nuestro Padre ya nos ve a todos nosotros perfectos en Cristo Jesús. Y Cristo, ¿verdad? También nos ve a todos nosotros perfectos en Él. Ahora lo que resta es que esa realidad, esa perfección de todo lo que Cristo es, ciertamente vaya apareciendo dentro de todos y cada uno de nosotros. El tema, hermanos, es que si es que nuestro viejo hombre, nuestra vida adámica sigue viva, no va a la cruz, no por medio de la fe acredita que murió juntamente con Jesucristo, ciertamente no estamos nosotros haciendo morir por el Espíritu a la carne y sus obras. Entonces la carne va a seguir viva y las obras de la carne van a seguir vivas, lo cual hace ruido y lo cual se convierte en un velo para que no podamos ver nosotros la realidad espiritual de la obra de Cristo a nuestro favor, ya instalada e instaurada ciertamente en nuestro espíritu. Así que primero aquí vemos el corazón del apóstol, que no es más que el corazón del mismo Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que se siente gozosos por todos nosotros. ¿Por quiénes? Por todos aquellos que efectivamente formaban parte de la historia de Jesús desde antes de la fundación del mundo. No olvidemos que el Señor nos dice que Él nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es un propósito eterno, ¿verdad? Que efectivamente el Señor tenía que traer a colación. El Señor tenía que hacer realidad en todos y cada uno de nosotros. Él ya lo hizo realidad en Cristo, porque Cristo fue el que alcanzó, ¿verdad? Toda esa meta de Dios que tenía para todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús. El segundo Adán, el postrer y el último Adán,
es el que tenía por su justicia, por su santidad, ¿verdad? Que conseguir para nosotros lo que el primer Adán no fue capaz de conseguir. Ya lo hemos dicho varias veces. El primer hombre a nosotros nos metió en desgracia, mientras que el segundo hombre, que es Cristo, a nosotros nos introduce nuevamente en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ciertamente apropiarnos de todos sus beneficios. El Señor está gozoso por nosotros y el Espíritu Santo sigue intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuál es verdaderamente la oración del Espíritu hacia el Padre? Que Cristo sea formado en nosotros. No veamos al Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros para que se nos resuelva el problema económico. Por supuesto que el Señor tiene el poder y la capacidad para suplir también para nuestras necesidades temporales. Eso es verdad. Pero la realidad es que en Cristo Jesús todo aquello ya nos ha sido dado. Como dice la propia Escritura, si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos habrá dado todas las demás cosas? Y todas las demás cosas son todas las demás cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que verdaderamente tienen sentido de vida, todas las cosas que realmente son aquellas cosas, ¿verdad?, que nosotros necesitamos, no solamente para pasar el tiempo que tengamos que pasar en este cuerpo mientras vivamos acá, sino por sobre todo todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida eterna nos han sido dadas a ti y a mí para que nosotros podamos comenzar a descubrirlas y a disfrutarlas a partir de este tiempo. Así que en el corazón de nuestro Señor está el que Cristo realmente se siga formando en nosotros. Y este es el núcleo y el centro del Evangelio. Fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No olvidemos que esto es tan importante porque cuando la palabra del Señor se está refiriendo al Evangelio, ¿verdad? El Evangelio se refiere a Cristo y se refiere efectivamente al regalo, a la gracia que Cristo significa para todos aquellos que creemos en Él y lo recibimos, ¿verdad? Esta comunión en el Evangelio no es más que la comunión que el Señor ha determinado que todos tengamos en Cristo Jesús. Dios determinó reconciliar todas las cosas consigo mismo en Cristo Jesús y a partir de Cristo Jesús. Fíjate, la comunión en Cristo Jesús es la comunión en el Evangelio, ¿verdad? Así que el Señor nos dice que está muy gozoso y muy contento, ¿verdad? Por nuestra comunión en el Cristo, en el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio tiene una sustancia. Esa sustancia se llama Cristo. De ahí que la Escritura habla con mucha fuerza, como lo hemos dicho también, no de la palabra relación, sino de la palabra comunión. Sí, porque comunión tiene que ver con el hecho de ser uno con Él. El Señor no quiere que seamos dos. El Señor no quiere un Ricardo y un Cristo. El Señor quiere un Cristo que esté morando efectivamente en mi vida, como en la tuya, como en la de Pablo, y que nosotros seamos simple y sencillamente una casa y una morada de Él para expresar y manifestar todo lo que Él es. Para que nosotros desde nuestra alma podamos conocerlo, podamos experimentarlo, podamos vivir el poder de su resurrección y que podamos efectivamente nosotros ser testigos de todos sus maravillosos beneficios. Así que la palabra comunión, ¿verdad? En el Evangelio tiene que ver con la comunión permanente con Cristo. Dios ha determinado que la única manera como yo pueda tener comunión con Él en términos particulares y personales
es a través del Evangelio, es decir, es a través de Cristo. No hay ninguna posibilidad de que yo pueda tener comunión con el Padre si es que yo no vengo a través del Hijo. Y es por eso que el propio Hijo nos dice que nadie viene al Padre si no es por mí. En cuanto a la relación de los hermanos en la congregación y en la iglesia, la única manera como vamos nosotros a tener afinidad, la única manera como vamos a poder ser uno es que todos absolutamente estemos conectados a Cristo para que Él sea nuestra común unión y a través de la vida de Cristo todos de alguna manera podamos recibir la impartición de todo lo que Él es. Es decir, una característica principal, ¿no es cierto?, de la verdadera iglesia del Señor es que todos nosotros contenemos la vida del mismo Cristo. Ahora, lo que hace falta es que nosotros entremos en esta común unión, que no sea, ¿verdad?, la doctrina, que no sea ciertamente la denominación religiosa, que no sea, ¿verdad?, el grupo al cual nosotros asistimos, nuestro link de unión con Cristo. No, es Cristo mismo morando dentro de todos y cada uno de nosotros, el camino por el cual todos nosotros tenemos comunión con el Padre, y al tener nosotros la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, todos y cada uno tenemos comunión los unos con los otros. La única manera como vamos a ser uno solo es que esa única vida de Cristo efectivamente esté gobernando la mente, las emociones, la voluntad, nuestro cuerpo y todo nuestro ser, ¿verdad? Allí vamos nosotros a comenzar a entender lo que significa esta comunión. De ahí que para el Señor es muy importante el hecho de que el propósito de Dios se hace visible a todos y cada uno de nosotros en la medida en que estamos conectados nosotros con Cristo Jesús. En la medida en que nosotros tenemos una común unión con Cristo Jesús, en la medida en que nosotros tenemos comunión con Cristo Jesús, ¿verdad? Allí no solamente nos conectamos con el Padre, sino que también nos conectamos con los hermanos y nos conectamos con todas las cosas, ¿verdad?, que tienen que ver efectivamente con la vida y con la piedad. Este es un proceso en el cual todos nosotros debemos entrar. Así que si algo está en el corazón de nuestro Padre, es que la única manera como vamos nosotros a poder mantenernos alineados a los propósitos del Espíritu Santo es nosotros no dejando de estar unidos a Cristo Jesús. Y es por eso que, hermanos, cada día nuestro primer pensamiento tiene que ser, ¿verdad?, el hecho de cómo está mi unión con Cristo Jesús, no cómo está mi relación con Cristo Jesús. Porque en la medida en que nosotros nos vamos uniendo a Cristo Jesús, vamos teniendo comunión, nosotros vamos desapareciendo y Él va apareciendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo está nuestra comunión con el Señor? Y esa comunión todos nosotros sabemos que la logramos, ¿verdad?, a través de darle tiempo al Señor para que nuestra alma comience de alguna manera discernir, ¿verdad?, por el Espíritu, todo aquello que el Señor nos ha dado como riqueza espiritual. Es importante que nuestra alma se apropie, una y otra vez lo tenemos que decir, de todo aquello que ya el Señor ha puesto en nuestro corazón. Esto es algo personal. Nosotros necesitamos nutrir esa común unión con Cristo. Nuestra alma necesita decidirse por el Señor. Y es por eso que el Señor decía, he aquí yo hoy pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, ¿verdad? La vida y la muerte. Y el Señor nos decía, escoge pues la vida. Ese es un llamamiento a nuestra alma. Esa es la posición de nuestra alma. El Señor efectivamente pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. El Señor pone delante de nosotros el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Eso todos los días. Pero nuestra alma es la que tiene que decidir.
por quién efectivamente yo voy el día de hoy. Y con eso tiene que ver la comunión. Básicamente allí es donde la pregunta nace, es decir, ¿con quién quiero yo estar en comunión el día de hoy? Porque si decido estar en comunión con Cristo, obviamente le voy a dar mi tiempo, obviamente le voy a dar el espacio necesario, obviamente voy a estar interesado en conocer más de Él, en escuchar más de Él. Sí, posiblemente el alma tenga que hacer un cierto esfuerzo, ¿verdad? Para anclarse en lo bueno que es Cristo, para recibir efectivamente del todo sus beneficios. Pero, sin embargo, es una decisión que tú y yo debemos tomar, porque de lo contrario, si nosotros de alguna manera descuidamos esta salvación tan grande como lo veíamos la semana pasada, es evidente que no vamos a poder obtener, ¿verdad?, los resultados que nuestro Padre desea en esta comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en el corazón de nuestro Padre está el gozo de que todos nosotros, tú y yo, estemos realmente unidos a Él, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en Él todos nosotros tengamos comunión y que ciertamente allí comencemos nosotros a entender, a crecer en el conocimiento, en toda ciencia y en todo conocimiento, a crecer en el amor que el Señor ha puesto dentro de nuestro corazón. Y llegamos a este versículo del cual arrancamos la charla, en el cual decimos, estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, estas son palabras de Pablo, pero como hemos dicho, realmente son palabras de Cristo. Son palabras del propio Espíritu Santo para ti y para mí, en donde el propio Espíritu por medio del apóstol nos está declarando a nosotros el compromiso que él adquirió desde el principio. Él está revelándose a sí mismo, primero indicándonos que él fue, ¿verdad?, el que comenzó la buena obra en nosotros. Él fue el que comenzó la buena obra en nosotros. Es decir, sería imposible el que nosotros ahora conozcamos a Cristo si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es imposible que nosotros conozcamos directamente a Cristo por nuestras propias capacidades, por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos, por nuestra propia sabiduría. Es imposible que nosotros conozcamos a Cristo si es que efectivamente el Señor no ha puesto y ha colocado esto dentro de cada uno de nosotros. Ahora, esto es lo que necesita saber la gente. Posiblemente a la gente le puede parecer locura este tipo de predicación, pero la gente debe saber que fue creada para salvación. La gente debe saber que fue creada desde antes de la fundación del mundo con el propósito eterno de que Cristo vive en ellos. Ahora, nuestro deber es traer el evangelio y las buenas noticias de Cristo a las personas. Nuestro deber es, ¿verdad?, presentar a Cristo a cada persona como su Salvador, como su Señor, como quien pagó efectivamente la cuenta de todos sus pecados. Ahora, la persona tiene por allí ya una propia responsabilidad de responder positiva o negativamente a la invitación que le hace el Señor a través del Espíritu Santo. A nosotros no nos toca juzgar las decisiones que tomen las personas, porque solamente el Señor conoce el corazón de los hombres y Él sabe efectivamente quiénes se han decidido por Él o no. Nosotros no tenemos la capacidad de poder juzgar qué persona ha decidido o qué persona no ha decidido. Nos vamos a topar de pronto, ¿verdad?, con muchísimas sorpresas cuando estemos delante del Señor, cuando el propio Señor dice que no todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de su Padre. ¿Qué significa aquello? Que no, que la evidencia de que de alguna manera nosotros hablemos del Señor o sigamos al Señor no necesariamente significa una evidencia contundente de que nosotros efectivamente le hayamos entregado nuestro corazón al Señor. Por eso a quien le toca juzgar realmente, ¿verdad?, de quién es ese corazón, es a nuestro Padre. A nosotros lo que nos toca es simple y sencillamente presentar, ¿verdad?, esta obra salvadora que el Señor ha hecho a favor de todos los seres humanos. El Señor ha perfeccionado a todos los hombres en Cristo Jesús.
El Señor ha limpiado a todos los hombres en Cristo Jesús. El Señor ha pagado los pecados de todos los hombres en Cristo Jesús. El Señor efectivamente ha dado nueva vida a todos los hombres en Cristo Jesús. Esto es lo que la gente necesita saber. Nosotros no podemos traer, ¿verdad?, al evangelio a la gente con promesas, ¿verdad?, de soluciones temporales, que todavía nuestro evangelio y tal vez nuestra propia mente y nuestro entendimiento está absolutamente plagado de esta perspectiva. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, atraemos a la gente a Cristo ofreciéndole cosas como que Cristo te va a solucionar todos tus problemas. Y la realidad de todo esto es, no es que Cristo no tenga el poder para solucionarte todos los problemas, pero la realidad es que efectivamente todos los problemas que nosotros tenemos normalmente tienen una raíz y es nuestro hombre adámico, es nuestra alma que efectivamente pone atención en las necesidades y pone atención en todo aquello que para ella tiene sentido y le hace sentir feliz y le hace sentir segura. Pero la realidad de todo esto es que aquí lo que importa efectivamente es la provisión del Espíritu para ti y para mí. Aquí lo que verdaderamente importa es que ciertamente la vida de Cristo nos ha sido impartida. Mira, una persona cuando está muerta, lo único que necesita es tener vida. Una persona cuando está muerta no necesita que se le resuelvan los problemas económicos que tenga. No necesita que se le resuelvan los problemas emocionales que tenga. No necesita que resuelva los problemas de salud que tenga, ¿no? Una persona que está muerta, todo eso simple y sencillamente no es importante. Lo que es importante es que esa persona no tiene vida. Es decir, la única respuesta de un muerto es que se le vuelva a entregar la vida. Y esto es lo que el Señor tenía en mente cuando Él dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida abundante, y vida en abundancia. Porque lo que tú y yo necesitamos es la vida de Cristo morando en nosotros, impartida en nosotros, expresada en nosotros, manifestada a través de nosotros. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Esa vida realmente proveyendo para espíritu, para alma y para cuerpo. El apóstol aquí dice, estando persuadido. Esto es maravilloso porque esta palabra tiene que ver con un hecho de no algo que él cree que va a pasar, sino es la absoluta seguridad, ¿no es cierto?, en el Espíritu, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que quisiera un poquito ahondar en esta idea central de este versículo, para que nosotros tengamos argumentos en nuestra alma que nos permitan entender bien o mejor, ¿verdad? Este compromiso que el Señor asume con todos y cada uno de nosotros, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará. Porque a veces nosotros caemos en la trampa del enemigo, ¿verdad? Como entendiendo, comprendiendo que de nosotros depende que efectivamente esta vida se siga propagando. No, y depende del Señor. De lo que nosotros depende es cuánto de esa vida nosotros queremos efectivamente experimentar o conocer. Nosotros somos colaboradores de Dios. El Señor va a continuar dando vida y alimentando a la vida que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Pero nosotros nos podemos ir de este mundo, ¿verdad? Ciertamente con una vida espiritual poderosa, la cual no fuimos capaces de poder conocer, ¿verdad? Por cuanto, obviamente, fuimos duros de corazón, con los oídos cerrados y ciertamente con nuestra mirada puesta en las cosas temporales. Así que la buena obra es suya, hermanos, primero, porque el nuevo nacimiento es su obra. Lo que hemos dicho, el nuevo nacimiento no es la obra de nosotros. El nuevo nacimiento fue por su gracia. El nuevo nacimiento fue por la obra preciosa de Jesucristo a nuestro favor. Mira lo que dice el libro de Santiago 1:18 al respecto. El cual de su voluntad, subraya esto,
el cual de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Fíjate, por la voluntad de Él nos hizo nacer. Ahora, esto es maravilloso, ¿no? Porque nosotros no podemos pensar que tenemos un Dios irresponsable que hace hijos y los deja botados. No, el Señor nos había diseñado a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que por su voluntad nos haga nacer por la palabra de verdad. Y todos nosotros sabemos que la palabra de verdad es Cristo, Cristo predicado, Cristo, ¿verdad? Revelado por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la palabra de verdad para ti y para mí, que nos viene a través ciertamente del Evangelio, de las buenas noticias de Cristo para ti y para mí. Y es por esto que, hermanos, es muy importante el que nosotros estos conceptos los tengamos un poco más claros para saber qué es lo que estamos realmente trayendo hacia las personas, qué tipo de esperanza le estamos trayendo a las personas. Le estamos trayendo a las personas una esperanza temporal de soluciones de problemas temporales. Hermanos, cuando nosotros de alguna manera llamamos a las personas a que conozcan a Cristo para que resuelvan sus problemas, algunos van a venir o muchos van a venir, pero solamente van a estar con Cristo hasta que esos problemas hayan sido resueltos. Una vez que esos problemas se solucionan, ya no tiene sentido el buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque ya he solucionado aquello que para mí era importante. Y es por eso que lo que vino a solucionar el Señor Jesucristo no son nuestros problemas temporales, sino un problema eterno. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que el Señor vino a darnos vida. El Señor vino a darnos su vida. El Señor vino a darnos la vida en la cual nosotros fuimos planificados. Yo he venido para que tengáis vida. El Señor nos creó para que tengamos vida. Así que Santiago 1:18 nos dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y aquí podemos ver por lo menos unas tres verdades importantes. Mira, el Padre es el que engendra, ¿no? El Padre es el que engendra. El Hijo es la vida impartida. El Hijo es la vida que se nos imparte. Y el Espíritu Santo es quien forma esa vida en nosotros. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo formando la vida en nosotros. Ya lo decía el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese verdaderamente es el propósito central del Espíritu Santo en nuestro corazón, que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, que todo lo que Cristo es en el Espíritu, ¿verdad?, sea formado en nuestra mente, emociones y voluntad. Eso es lo que el Señor tiene guardado en su corazón, que la vida que Él nos dio vaya siendo experimentada por nuestro hombre interior. Absolutamente nada que verdaderamente tiene un verdadero sentido espiritual arranca desde el hombre natural. Nunca nada arranca desde nosotros, sino que todo comienza en Dios. Esto es algo importante que lo debemos y tú y yo entender. Si las cosas comienzan en nosotros, si el arrepentimiento comienza en nosotros, si la búsqueda de Dios comienza en nosotros, primeramente, todo es estéril, porque nuestra alma, nuestro corazón, nuestro hombre adámico no tiene interés en las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Y la única manera, como nos dice la Escritura, que sea de discernir es espiritualmente. Así que por eso es que la palabra nos dice algo importante. Estando persuadido. El apóstol Pablo aquí no dice esperando que Cristo sea formado en vosotros, sino dice estando persuadido. Es decir, no cabe la menor duda de que Cristo está siendo formado en vosotros, porque esto comenzó directamente desde el Padre. Esto no ha comenzado desde ustedes. Este no es un trabajo de su alma. Este es un trabajo de Dios.
Dios fue el que los engendró. Dios fue el que puso la vida de su amado Hijo Jesucristo en ustedes. Y el Espíritu Santo que mora ahora en ustedes es el que está formando a Cristo en su corazón. Por eso dice el apóstol, ¿sí? Estando persuadido, no esperando, que es una cosa totalmente distinta. Estando persuadido, no hay ninguna duda que esto está sucediendo, esto me está sucediendo a mí, esto te está sucediendo a ti, porque el Señor quiere que nosotros volvamos nuestra mirada a quien efectivamente nos hizo, ¿verdad? ¿Por quién nos hizo y para quién nos hizo? Que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la convicción de Pablo descansa en el hecho de que Dios es el que engendra. Dios es el que engendró. Y esta esperanza debería también efectivamente descansar nuestra alma. Porque si yo sé que el Señor comenzó en mí esta buena obra, entonces debo estar absolutamente seguro que Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, una vez que el Señor engendra, viene la otra parte importante que tiene que ver con el crecimiento de esa vida, ¿verdad? En todos y cada uno de nosotros. Y esta parte es importante, porque el crecimiento de esa vida, como lo estamos diciendo, ciertamente también depende de él. Fíjate lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, esto es maravilloso, ¿ah? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Me quedo con la primera parte del versículo que dice, porque Dios es el que en vosotros produce. A ver, esta es una ley, esta es una fórmula, ¿verdad? Que el Señor quiere que tú te grabes en tu corazón. Esta es la forma como el Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, porque Dios es el que en vosotros produce. Ya no somos nosotros, no es nuestra alma, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no son nuestros recursos, no es nuestro poder, no es nuestra fuerza la que produce, sino que es Dios el que en vosotros produce. Hermanos, nosotros tenemos que ver a Dios desde esta perspectiva, porque todavía nosotros en nuestra vana manera de pensar, en nuestra carnalidad, todavía seguimos nosotros intentando producir lo que nos es imposible, porque en nuestra nueva relación con Dios, Dios es el que produce. En este caso dice, Dios es el que produce así el querer como el hacer. Sí, perfecto. Fíjate, Él es el que pone el fundamento de lo que yo quiero, de lo que yo quiero y de lo que yo deseo, de lo que yo quiero y de lo que yo hago. Él es el que pone el fundamento en mí. Es por eso tan importante el que nosotros estemos efectivamente en esta comunión de la que hablamos en un principio, porque en la medida que Él pone en mí, ¿no es cierto?, el querer y el hacer, hermano, significa que Él me da los recursos, Él me da las capacidades, Él me da la sabiduría, la inteligencia y todo lo que se requiere para que se pueda generar ese querer y ese hacer. Que es tan diferente, ¿no es cierto?, como cuando nosotros de alguna manera queremos servir a Dios, entre comillas, pero servirlo en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, y yo soy el que pongo en mí mismo el querer. Yo quiero pues servir al Señor y yo me voy de misionero a cualquier parte del mundo, pero no fue una obra de Él en mí, no fue algo que Él produjo en mí, sino que es algo que el sistema produjo en mí. Es algo que la denominación produjo en mí. Es algo que el pastor produjo en mí. Es algo que el curita produjo en mí, ¿verdad? De alguna manera, dándome una carga que efectivamente el Señor no produjo en mí. Porque aquí la escritura dice claramente, porque Dios es el que en vosotros produce. Hermanos, nosotros tenemos que descansar en esta realidad. Esta es la realidad que permite que efectivamente esta vida que el Señor ha puesto en nosotros vaya creciendo. Porque así como nosotros tuvimos fe para
confiar en el Señor y creer en Él, ahora es necesario que tengamos fe para entender que Él es el que en nosotros produce. ¿Cómo nosotros nos cercioramos de esta realidad? Pues estando unidos al Espíritu. ¿Por qué? Porque en nuestra carne nosotros tenemos propios quereres y también propios haceres. Y pueden ser inclusive hasta buenos, entre comillas, pero no nacen del Padre. Y si algo bueno que yo quiero hacer, voy a comenzar a visitar a los ancianos que viven en tal lugar. Pues perfecto, la pregunta es, ¿ese querer lo puso el Señor o ese querer lo pones tú para agradar a Dios? Hermano, si ese querer no viene de parte de Dios, no le agrada, no le sirve, no le glorifica. ¿Por qué? Porque ahora, en la nueva relación con Cristo, Él es el responsable, Él es el Padre, Él es el que nos hace nacer, Él es el que nos forma, Él es el que en nosotros produce. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que grabe este versículo, Filipenses 2:13, y pregúntese, ¿quién está produciendo en mí todo aquello que yo de alguna manera hoy estoy haciendo? Cerciórese de que sea el Señor quien está produciendo aquello. Muchos de nosotros a veces nos sentimos defraudados con Dios porque, Señor, hemos hecho todo lo que nos has pedido, o al menos eso es lo que creemos. Señor, hemos puesto todo lo que tenemos. Señor, no fallamos. Señor, hacemos esto, pero sin embargo las cosas no funcionan. Bueno, la pregunta es, ¿esto que tú estás haciendo lo puso el Señor en ti? ¿O no es más que el deseo de tu alma por agradarle a Él, pero sin Cristo? Lo cual, hermanos, está fuera de foco. Esto efectivamente no agrada al Padre y no funciona. Lo que Él inicia con vida, lo continúa con vida. Es decir, la materia prima que Dios normalmente inyecta dentro de todos y cada uno de nosotros es la vida. La vida divina no depende de la voluntad humana para desarrollarse. Esto es importante, hermanos, que entendamos. Nosotros sí podemos ser colaboradores con Dios para recibir la revelación de esa vida dentro de nosotros, pero nuestra voluntad humana no desarrolla ninguna vida espiritual. Solamente la propia potencia de Dios es la que opera en nosotros, de acuerdo a este versículo que hemos escuchado. Un punto importante para nosotros, ¿verdad? Que también debemos tomar en cuenta es la perspectiva como un punto 3. Esa vida tiene, esa vida que el Señor ha colocado en nosotros, ¿verdad? Tiene un destino y este destino es que sea conformada a la imagen de Jesucristo. Por eso es que aquí lo hemos hablado y lo volveremos a hablar. La santificación tiene que ver con cuánto de Cristo realmente ha sido formado en mi alma. Cuánto de Cristo ya ha sido formado en mi alma. Eso es santificación. Porque en la medida en que la vida de Cristo está siendo formada en mi alma, en esa misma medida yo menguo. La vida de Cristo crece. Ese es también el nivel de crucifixión de mi carne. En la medida en que la vida de Cristo es formada en mí, mi viejo hombre efectivamente está siendo, está muriendo, o mis obras de la carne están muriendo por el Espíritu Santo de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa vida tiene destino. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el propósito? Que nosotros seamos conformados a Cristo. Romanos 8:29 lo deja claro. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate, no dice aquí que el Espíritu intenta conformarles a la imagen de su Hijo, sino que dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Para Dios, la meta es Cristo formando toda su plenitud dentro de todos y cada uno de nosotros, de acuerdo con Gálatas 4:19. Dios quiere que todos nosotros seamos expresión y manifestación de esa vida. Y Romanos 8:30, ¿verdad? Pone mucha redundancia y fuerza a este argumento cuando nos dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Y en griego, ¿verdad? Está el famoso tiempo aoristo, en donde efectivamente se escribe este verbo, y esta idea implica que esto es algo que ya está hecho en el plan eterno de Dios. A los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, para el Señor, el glorificar no es un hecho futuro, sino es un hecho consumado. El Señor ya nos tiene a todos nosotros en gloria en Cristo Jesús. Cristo se encuentra sentado a la diestra del Padre y nosotros, nos dice la Escritura, estamos sentados juntamente con Él hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y en esa condición es la que nosotros nos encontramos ahora, porque en nosotros mismos todavía tenemos enemigos del Señor, y todos esos enemigos pueden ser nuestro carácter, pueden ser, ¿verdad?, nuestros deseos contrarios al Señor, puede ser nuestra mente que todavía no se alinea con la realidad de Cristo. Es decir, esos enemigos tienen que ser puestos por estrado de sus pies. Pero sin embargo, nosotros ya hemos sido sentados juntamente con el Señor, ¿verdad?, a la diestra del Padre, conforme nos dice la Escritura. Cristo mismo es quien vive y se expresa en nosotros. Esta es otra realidad inmutable, hermanos, que tenemos en nuestro corazón. Cristo mismo es quien vive y se expresa en nosotros. La vida cristiana no se trata de qué cosas yo hago para el Señor, sino cuánto Cristo está haciendo dentro de mí, para Él mismo, para la iglesia. Es decir, Cristo mismo es quien vive y se expresa en nosotros. Gálatas 2:20 lo dejó muy claro cuando el apóstol Pablo dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si la vida es Cristo, entonces el desarrollo es Cristo, entonces la expresión final es Cristo. La pregunta es, ¿cómo podría fallar Dios en su propósito de haber engendrado a Cristo en nosotros? Porque efectivamente es el mismo Cristo con Dios, desde antes de la fundación del mundo, que determinaron el que tú y yo tengamos efectivamente esta esperanza viva dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es nuestra alma la que tiene que lograr algo, sino es el Espíritu formando lo que Él mismo depositó. El mismo Espíritu está haciendo el trabajo de formar a Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. También la Escritura nos dice algo maravilloso, que Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Y Hebreos 12:2 en este sentido nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Autor es el que inicia, mientras que consumador es el que termina. Fíjate, Él es el que inicia y Él es el que termina. La pregunta es, ¿podría fallar? ¿Podría fallar en su cometido? ¿Podría fallar en su propósito? Imposible. Porque si Él mismo es el que inicia, Él es el autor, y Él mismo es el que termina, Él es el consumador, entonces estamos absolutamente seguros que tenemos esta esperanza maravillosa en nuestro espíritu, de que efectivamente el Señor está formando a Cristo en nosotros. Resta, hermanos, que nosotros conozcamos y nos apropiemos de esa verdad en Cristo Jesús. El libro de tu vida espiritual no lo escribe tu alma, lo escribe Cristo.
La pluma no está en tus manos. Ciertamente está en las manos de Cristo mismo como el Verbo. Él es el que está escribiendo en nosotros, en nuestra mente y en nuestro espíritu. ¿Qué cosa? ¿Qué está escribiendo? Está escribiendo la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Para ir sintetizando, nosotros sabemos, hermanos, que somos su obra, somos obra de Dios, ahora en el Espíritu, y no somos nuestra propia obra. Efesios 2:10 dice algo importante, porque somos hechura suya. Fíjate, lo deja claro. Somos hechura suya. ¿En dónde hemos sido creados nosotros? Nosotros ya no hemos sido creados en Adán, porque todos nosotros ahora hemos sido creados en Adán en nuestra primer creación. Ahora nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús. Él es nuestro inicio, Él es nuestro nuevo Adán, Él es nuestro nuevo hombre, Él es nuestros nuevos genes, Él es nuestra nueva naturaleza, Él es nuestra nueva vida. Entonces, hermanos, este es el regalo precioso que el Señor puso en nuestro corazón para ti, para mí, ¿verdad? Para que nosotros no vivamos como los que no tienen esperanza. Que nosotros sepamos que para nosotros el vivir es Cristo y ciertamente el morir es ganancia. Aquí el somos hechura suya en el griego tiene que ver con una idea central, ¿verdad? Que habla de una obra maestra, un poema, ¿sabes? Eso es lo que dice cuando dice, porque somos de hechura suya, ¿sí? Porque somos un poema suyo, porque somos una obra maestra suya, creada en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo la Escritura, para ti y para mí. Eso es lo que está en el corazón del Señor. La pregunta es, ¿qué tan lejos nos vemos de lo que el Señor nos está viendo? Pues bueno, seguramente lejísimos. Pero aquí lo importante es que lo que Él dice es lo que vale. Aquí no vale lo que yo siento, no vale lo que yo veo. Aquí vale lo que Él dice. Aquí vale lo que Él es. Y por tanto, aquí lo que vale es que yo me aferro y me agarro a aquello que Él dice para que se haga realidad en mí. Porque esa obra Él la comenzó en mí. Y esa obra se tiene que ciertamente hacer realidad en mí. El Espíritu es dado como garantía de que Él completará esta obra. Efesios 1:13-14 nos dice, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras es una garantía legal que uno deja como anticipo, ¿verdad? De la compra de un bien. El Señor ha dejado en nosotros su Espíritu como las arras, como el anticipo de que nosotros somos suyos, de que efectivamente Él ha puesto su vida en nosotros. No hay ninguna posibilidad de que Él haya puesto el anticipo y después retire el anticipo. No, las arras determinan que cuando yo pongo el anticipo como arras para la compra de un bien, y si yo no compro, pierdo efectivamente las arras. Así que el Señor jamás iba a perder su espíritu. Si es que pones las arras es porque sabes que efectivamente el resto de la transacción simple y sencillamente se tiene que terminar. Así que las arras son esa garantía legal. Dios se ha comprometido consigo mismo a terminar la obra. El que comenzó la vida depositó su propio espíritu como sello de cumplimiento efectivamente de esta promesa maravillosa que el Señor nos ha hecho. Cristo se encargará personalmente de presentarnos perfectos. Colosenses 1:28 dice algo importante. A quien nosotros anunciamos, a quien nosotros anunciamos, a Cristo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjate, esta es nuestra posición en el Evangelio ante la gente. Nosotros tenemos que decirle a la gente que en Cristo Jesús la gente es perfecta, que en Cristo Jesús la gente no tiene los problemas que efectivamente intenta de alguna manera resolver en este tiempo, que en Cristo Jesús Dios ha resuelto todas las cosas, en Cristo Jesús somos perfectos, en Cristo Jesús estamos completos. Entonces la pregunta a la gente es, ¿quiere seguir en Adán o quiere seguir en Cristo Jesús? Porque en Cristo Jesús está la respuesta de Dios para mi vida, una respuesta que fue dada desde antes de la fundación
del mundo. Y así, hermanos, esta obra va a continuar hasta el día de Jesucristo. La Escritura nos habla de que el día de Jesucristo tiene que ver con el perfeccionamiento de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Ese día, el día de Jesucristo, no es un evento cronológico meramente, es el día cuando Cristo Jesús sea plenamente manifestado en todos y cada uno de nosotros. Digamos que cuando el grano haya llegado a la madurez dentro de nuestra propia vida. Así que en resumen, hermanos, la buena obra es primero iniciada por el Padre, es continuada por el Espíritu y es consumada en el Hijo. Por eso esa obra no puede fallar. Por eso, ¿verdad? Tú y yo debemos descansar en la fidelidad de Dios. Debemos descansar en su promesa maravillosa de que el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la terminará. Y esa buena obra es Cristo Jesús morando y viviendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Continuamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.